Continuando con la temática criolla popular que hemos adoptado para el día de hoy y recordando aquel programa en el cual hablamos de Pascual Felipe Pacheco, el tigre del Quequén, seguimos con esta seguidilla de héroes rurales, o como lo dijo León Gieco, bandidos rurales, en el cual lo mencionaba el tigre del Quequén, pero también hablaba de otro muy reputado, conocido como el Robin Hood de las Pampas, que se llamaba Juan Bautista Bairoleto. Vamos a contar algunos detalles de la vida de esta persona que se adentró en la marginalidad de la ley, por decirlo de alguna manera elegante, luego que en tiempos de cuando era muy joven él estaba enamorado y era correspondido en su poblado que se llamaba Eduardo Castex por una joven que se llamaba Dora, y vaya coincidencia del destino, la pretendía esta joven un cabo que se llamaba Elías Faraj, alias el Turco, que justamente ante el hecho de no ser correspondido por la gracia de la señorita, es que decidió desquitarse con el joven Juan Bautista, al cual lo aprisionó, lo encerró, lo obligó a desnudarse, lo torturó, lo golpeó en las costillas con un talero, después le dio con un rebenque, como si haciendo una simulación de estarlo domando, pero toda esta situación la hizo enfrente de la señorita que la había convocado para, obviamente, no de buenas maneras, para que presenciara este acto de humillación, que se ve que era un poco ante la laxitud del Estado o ante la presencia a medias del Estado, donde todavía no se había construido la estructura técnico-burocrática del Estado de manera correcta. La ley en las regiones rurales funcionaba de una manera particular, donde obviamente se imperaba la violencia y donde a su vez la posesión de un uniforme era como una especie de signo de licencia para actuar con impunidad ante situaciones y obviamente actuar en beneficio propio y no en beneficio de la sociedad, como tiene que actuar un funcionario público, sobre todo un funcionario público con responsabilidades en lo que es la seguridad. Ante este hecho de humillación, el joven Juan Bautista se recluyó durante días en su habitación, en su rancho, estando profundamente deprimido y sintiéndose obviamente avergonzado, humillado, pero esta acción justamente, que en la literatura, si uno se pone a revisar la literatura popular gauchesca, es una situación bastante común esta del abuso de autoridad. Incluso si pensamos, nos retrotraemos a la historia de Felipe Pascual Pacheco, el cual había sido acosado de manera muy violenta por un integrante de por entonces lo que era la Mazorca, el cual lo humilló, como recordarán quienes han escuchado el episodio respectivo, que lo humilló cortándole el pelo, que para lo que era ese tiempo humillarlo, cortarle el pelo era justamente una humillación muy grande.
la humillación que recibió en este momento Bairoleto hizo que, bueno, tardase en salir a la calle, pero cuando sale lo vuelve a molestar este turco Farach, el cabo Farach, y fue un detonante de una situación que terminó condenándolo de por vida, porque agarró un revólver y le disparó en la garganta y obviamente se fugó. Ahí es donde digo que justamente pasa a lo que es la marginalidad de la ley. Y hay varios episodios que ilustran la audacia de Bairoleto, que justamente durante muchísimos años se dedicó a, como podría decirse, a atacar a aquellos a quienes cometían injusticias en diferentes poblados de la provincia de Buenos Aires, y dice que aparecía y desaparecía como una especie de luz mala, andaba intermitentemente sobre diferentes poblados de la provincia, haciendo justicia por mano propia, podría decirse, actuando obviamente con armado, efectuando todo tipo de robos a, por ejemplo, estancieros opresores, o también hacía a usureros que perseguían a deudores obviamente de clase no pudiente. Y hay varios de estos episodios que lo caracterizan como lo que fue esta especie de Robin Hood de las Pampas. Hay un episodio que ocurrió en un pueblo en el cual había un usurero que estaba por quedarse con la escritura en una propiedad de una pobre viejecita a la cual le debía 400 pesos. Entonces Bairoleto le llega la información de esta pobre viejita que estaba a punto de perder su casa en manos de un usurero que obviamente le debía ese dinero y que tenía ya las escrituras en su mano. Entonces lo que hace Bairoleto es asalta a un estanciero a punta de pistola y le pide prestado, digamos, los 400 pesos, los cuales se los entrega a la señora, y no obstante eso esperó a que el usurero cobrase y obviamente que se marchase de la propiedad de la señora. Asalta su carro, su diligencia, y a punta de pistola nuevamente le dijo que le diera los 400 pesos, obviamente se los robó, y le dijo que no volviera a molestarla porque lo volvería a ver a Bairoleto, y esta vez el desenlace no sería con él yéndose caminando o a caballo o en el vehículo que fuese. Paso siguiente de este episodio, le entrega los 400 pesos al estanciero y desapareció del pueblo. Esas son una de las situaciones, pero él siempre burlando la ley, como en el episodio cuando fallece su padre. Cuando fallece su padre, obviamente la justicia estaba esperando que aparezca en el velorio, porque era un hombre muy apegado a las costumbres familiares, un hombre que siempre deseó obviamente conformar una familia. Y cuando llega un carruaje con una supuesta viuda, luego les contaré bien qué pasaba con la situación en esta ocasión. Bajó una supuesta viuda con ropajes de luto, llorando, y empezó a hacerle guiños a todos los presentes. Obviamente la justicia seguía esperando a Bairoleto, pero no se dieron cuenta que aquella viuda que simulaba llorar era el mismo vestido de mujer de luto, y todos los presentes, quienes conocían a Bairoleto, tuvieron que simplemente morder el polvo una vez más y ver cómo
con la astucia que lo caracterizaba a esta persona, que lo llamaban bandido, había burlado la ley una vez más. El dato que no tuvo en cuenta la policía es que su madre había muerto cuando él era muy chico. Pero bueno, no necesariamente tenían que saber el historial familiar completo de esta persona. Uno de los episodios que más famoso lo hacen a Bairoletto es cuando, obviamente, todas estas situaciones llegaron a oídos de mucha gente alrededor del país. Bairoletto era muy famoso en su tiempo. Pactan un encuentro para que, en conjunto con otro bandido rural que se llamaba Segundo David Peralta, alias El Mate Cocido, estoy citando la canción de León Gieco, ese verso obviamente lo he memorizado. Mate Cocido era otro bandido rural de la época, tal vez no tan justiciero como Bairoletto, pero que sí había hecho obviamente grandes hazañas en cuanto a lo que es el delito y la delincuencia de la época. Y había varios círculos de anarquistas que querían que ambos en yunta asaltaran la Forestal en Chaco, una empresa que siempre se caracterizó obviamente por la tala indiscriminada, por la opresión hacia sus trabajadores, habiendo sido famosa una de las grandes matanzas que se realizaron de obreros en esa empresa. Habían planificado un asalto a la Forestal, obviamente y bajo las ideas anarquistas, los libertarios de verdad. ¿Y qué pasó? Bairoletto era un hombre muy impulsivo, tal vez a diferencia del carácter de Mate Cocido, que le decían Mate Cocido no por el mate, la bebida, sino porque tenía un hachazo en la cabeza. Entonces era Mate Cocido con ese, porque se lo habían cosido, tenía una cicatriz en la cabeza. Tenían que asaltar en conjunto la Forestal, pero el carácter impulsivo de Bairoletto llevó a que cuando uno de los guardias se le cae su fusil, él empezó directamente a los tiros sin mediar palabra, y obviamente revelaron su posición y tuvieron que salir despavoridos, porque si no, la muerte era una cosa inminente para todos aquellos que estaban participando de este asalto a esta empresa, podríamos denominarla detestable. Pero Bairoletto llegó un tiempo que se afincó en Mendoza y quiso cambiar la vida, quiso cambiar su vida. De hecho, incluso hasta se afincó al sur de Mendoza. Se casa con la señorita Telma Ceballos y cambia su nombre a Francisco Bravo. Pero sufrió una desgracia de que un supuesto viejo amigo que se llamaba Vicente Gascón, lo apodaban el Ñato, había sufrido unas heridas y fue ocultado y atendido por el propio Bairoletto. Este Ñato obviamente no se dedicaba a actividades lícitas. Entonces estuvo justamente alojado por el propio Bairoletto, y luego la policía, al enterarse de esto, porque obviamente se corrió la voz, lo tomaron como carnada al propio Bairoletto, al propio Ñato Gascón, y lo obligaron a develar la posición luego de varias golpizas y torturas. Y un Bairoletto ya retirado, cuando sintió los balazos, salió armado con 2 revólveres ante toda la policía que estaba rodeando su hogar,
y empezó a disparar. Obviamente que no les dejó, no se la llevaron de arriba quienes fueron a buscarlo, pero antes de que se lo llevasen muerto y después de haber bajado a varios de los efectivos que habían ido a apresarlo, se suicidó. Y eso ocurrió en agosto de 1941. Y al día de hoy Bairoleto obviamente fue cobrando una popularidad cada vez mayor, e incluso se le adjudican algunos milagros, llevándolo al sitial de una especie de santo popular que algunos le dicen incluso San Juan Bautista. Y esta fue la reseña histórica del día de hoy. Obviamente esta vez no hemos hablado de ningún suceso ni a ningún proceso político trascendental para la independencia de nuestro país o para la constitución de nuestro Estado-nación, pero sí hemos contado la vida de un bandolero rural que construía la justicia a su manera en tiempos donde la injusticia era incipiente y donde tal vez era un poco arbitraria e incidía la balanza siempre para el mismo lado. Había personas que de una manera u otra quisieron romper ese desbalance en desfavor de los desfavorecidos, valga la redundancia, romper ese balance hacia el otro lado con la fuerza, con su propia fuerza, o con la fuerza de sus armas y de su voluntad.